tanto el Ministerio Público como el Juzgado de Garantías estarían guiñándole el ojo al autor de un choque fatal que ocurrió el 17 de febrero en Luque. El autor tendría lazos políticos con los González Daer. Se llama Walter Ramón Cailar Orué y es sobrino político de Ramón Servín, quien asumió como concejal en reemplazo del condenado Óscar Rubén González Chávez. Walter Cailar Orué, ese sábado 17 de febrero a las 5:55, ocasionó un triple choque sobre la avenida General Aquino. Iba al mando de una camioneta negra cuando giró imprudentemente a la izquierda, ingresó al carril contrario y chocó contra otra camioneta que iba en dirección opuesta. Por allí también circulaban dos personas a bordo de una motocicleta. Su conductor, Hugo Marcial Rodas, quien falleció al instante. Su pareja sufrió heridas. Cailar Orué estaba ebrio cuando ocasionó el choque, según el Alcotés. Lo imputaron y el juez de garantías de Luque, Nelson Romero, ordenó su prisión. Esta era la condición del conductor luego del accidente. ¿Cómo vas a entrar ahí? ¿Cómo no te das cuenta si vas a entrar ahí? ¿Cómo vas a entrar ahí? ¿Cómo no te das cuenta si vas a entrar ahí? El lunes 19, 2 días después, el magistrado le otorgó a Cailar Orué arresto domiciliario con permiso para trabajar de lunes a viernes de 6 a 20. La abogada Carolina Duarte, representante de Francisco Cano, la otra víctima del choque, denunció que el concejal Ramón Servín está operando en la justicia para beneficiar a Walter Cailar, el yerno de su hermana, o sea, su sobrino político, y además funcionario de la municipalidad de Luque, feudo de los González Daer. La abogada sostiene que Cailar Orué no tenía habilitación del vehículo ni registro de conducir, pero el fiscal Francisco Torres no le pidió estos documentos. Otro llamativo detalle es que la pareja del fallecido terminó denunciando no al autor del choque, sino a las otras víctimas. Pidió que la fiscalía investigue a Francisco Cano por homicidio culposo y exposición peligrosa en el tránsito. Dice que pudo evitar la colisión ya que iba a una velocidad superior a los 50 kilómetros por hora. Los denunciantes sospechan que recibió algún beneficio de los políticos luqueños para sostener esta versión. Esta es la historia de lo que ocurrió ese 17 de febrero. Imagínense, poniendo un poco en contexto más allá de lo que ya explicó este material preparado por nuestro productor Jorge Galeano. Las 5:55, una familia saliendo de la ciudad de Luque para ir a una actividad deportiva del hijo pequeño de este matrimonio, y una persona bajo los efectos del alcohol que en un tramo de la ruta realiza un giro imprudente. Ya lo vieron ustedes en imágenes, no es una deducción ni una conclusión mía, lo acabamos de ver, y en eso termina impactando contra la camioneta en la que viajaba esta familia, termina arrollando a un motociclista que iba con su pareja y lamentablemente el motociclista muere. Esa es la historia. El 17 de febrero este conductor, obviamente, lo someten a la prueba de alcotés, da positivo, y el 18, ya después de quedar detenido, se decreta su prisión preventiva. 18 de febrero, gente. ¿Por qué estoy puntualizando estas fechas? Porque el 20 de febrero, 2 días después, le otorgan arresto domiciliario. Y no solamente le dicen, salí de la prisión y andate a tu casa, sino que le dicen, te vas a ir a tu casa y vas a poder salir para trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 20 horas. Y uno se pregunta, ¿pero en qué es lo que trabaja este muchacho? Es funcionario de la municipalidad de Luque, donde inclusive, según nos hicieron llegar las denuncias después de estar tomando este caso, ni siquiera asiste al trabajo. Nos dicen que es planillero. Así es que muchas cuestiones políticas evidentemente detrás de este caso, y vamos a hablar con la abogada Carolina Duarte. Ella es representante legal de la otra víctima, por llamarlo de alguna forma, porque termina una persona fallecida en este caso, pero el señor
que iba al mando de la camioneta, ahora es denunciado. Vamos a hablar justamente con su representante, doctora Carolina Duarte. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta edición de Expediente Abierto. Buenas noches, muchas gracias por el espacio y un saludo especial a su audiencia. Bueno, doctora, no sé si tuvo la posibilidad de ver el material que acabamos de compartir. Veíamos en imágenes lo que ocurrió en la madrugada de ese 17 de febrero sobre la ruta allí de Luque, que une Luque con Asunción. Y uno se pregunta, primeramente, doctora, me pregunto, y seguramente nuestros televidentes dicen, ¿cuál es la figura de la imputación en contra de este conductor de Walter Caylar Orue? Sí, efectivamente, después de ocurrir el suceso, el señor Caylar fue imputado por homicidio culposo previsto en el artículo 107 del Código Penal, así como por la figura de exposición a peligro en el tránsito terrestre y exposición en el tránsito terrestre también, peligrosas en el tránsito terrestre, del artículo 216 del Código Penal. Y efectivamente, como acaba de decir, fue imputado en fecha 17 de febrero. El 18, el juez penal de turno de atención permanente, el doctor Miguel Ruiz, le da prisión preventiva a pedido del Ministerio Público y posteriormente es solicitada la revisión de medidas en fecha 20 de febrero y le es otorgada con permiso para trabajar de lunes a viernes de 6 de la mañana a 8 de la noche. O sea que 3 días después del suceso, el señor Caylar ya estaba en su casa. Claro, estamos hablando prácticamente de una libertad ambulatoria, porque se va a su casa para dormir, doctora. Es prácticamente eso, pues de las 20 hasta las 6 estando en tu casa es el horario en que estamos todos, descansando en nuestra vivienda, y de alguna forma ya está cumpliendo de manera anticipada lo que podría ser una eventual condena, porque hay que explicarle también esto a nuestros televidentes. En caso que el proceso obviamente va a avanzar, termine condenado en un juicio, todo este tiempo que él estuvo con arresto, con permiso para trabajar, sea así 6 meses o un año, eso se descuenta de la condena en caso que se llegue a esta instancia. Ahora, lo que me llama la atención a priori, doctora, primeramente, ¿por qué homicidio culposo y no doloso, teniendo en cuenta que la prueba de alcotés dio positivo para este conductor? Asimismo, dio positivo con un altísimo grado de alcohol, de 0,938 miligramos en el alcotés que practicó la policía caminera ese mismo día del hecho. Y el señor Francisco Cano dio 0,0 al alcotés. Aquí Exacto. hay una víctima fatal, en las redes sociales circulan imágenes de que este señor Caylar estuvo tomando esa noche ya anterior, prácticamente desde las 9 de la noche hay imágenes de que estaba tomando whisky y eran las 6 menos 10 de la mañana cuando él regresaba de la farra, ¿verdad? Podríamos decir, por decirlo de alguna manera. Y desde que salió de esa farra, al tomar un volante, vino arriesgando a todas las personas que se le crucen en el camino. Con tanta mala suerte que les tocó esto al señor Francisco Cano y a la hoy víctima fatal, el motociclista de 21 años de edad. Se les atravesó en el camino, cruzó la avenida por el que ellos venían circulando sin tomar ninguna precaución, imprevistamente, imprudentemente, y esto evidentemente se debe al alto grado de alcohol que tenía en la sangre, después de haber tomado, como ya he mencionado, toda la noche. Como usted bien dice, esto inclusive podría ser tipificado dentro del homicidio doloso en grado eventual, ya que él al tomar un volante, al agarrar un volante con ese grado de alcohol que tenía, no sabe, como vemos en las imágenes que están proyectando, apenas podía pararse, ¿verdad? Y él venía conduciendo así, a sabiendas de su situación, de la situación en la que estaba, cómo no, ningún reflejo yo tenía con ese grado de alcohol en la sangre. Y justamente aún así, doctora, la imagen, Jorge, si no podemos parar ahí esta imagen, porque quiero hacerle una pregunta a la doctora. La imagen que estamos viendo es una publicación en la que escribe Walter Caylar, justamente dice: nunca escribí, pero hoy tengo que agradecer
por una nueva oportunidad. Gracias a Dios. Y vemos un automóvil realmente que obviamente pasó por un accidente, acaba de tener un accidente de tránsito, pero esto es del 12 de mayo del 2013, es decir, el episodio que tuvo con su representado y con su familia, doctora, no era la primera vez que Walter Kaylar protagonizaba un accidente de tránsito, para citar un antecedente nada más. Sí, eso también he visto que circulan por las redes sociales. Y teniendo todos estos antecedentes, este señor Kaylar, habiendo protagonizado nuevamente un accidente de tránsito, hoy está en su casa. Es más, se ha solicitado la revocación de esas medidas, porque imagínense, después de ser beneficiado con este arresto, ni siquiera cumplió la condición que le impuso el juzgado. El juzgado le impuso una condición de una fianza personal de 1.500 millones de guaraníes, que debía ser sustituido por una fianza real en el plazo de 15 días. Y hasta el día de hoy, eso fue el 20 de febrero, le impuso eso el juzgado. Hoy estamos al 24 de marzo sin que se haya presentado ningún documento de las condiciones de dominio ni de ningún otro con respecto a ese inmueble que supuestamente fue ofrecido como fianza real. O sea que y se ha solicitado la revocación de estas medidas, y hasta ahora el juzgado no se expidió sobre eso. Es más, corrió traslado, esta representación se expidió, ¿verdad? Y el agente fiscal, lejos de decir que se cumpla la resolución del juzgado, manifiesta que no se va a expedir, que solicita la suspensión del plazo para expedirse hasta que el juzgado se expida sobre otra situación procesal. Imagínense lo que es eso, ¿verdad? En la propia resolución el juez dice que si una de las medidas no es cumplida por el imputado, la medida será revocada, de arresto será revocada. Pero esto no sucedió hasta la fecha, y es lo que corresponde en derecho. A ver, doctora, estamos hablando de tres, de alguna forma, por decir, tres irregularidades de buenas a primeras, como cualquiera puede verlo. Primero, la imputación es solamente por homicidio culposo. ¿Cuál es la expectativa máxima de esta figura, doctora? Homicidio culposo. 5 años. 5 años. En vez de por lo menos un homicidio doloso en grado de homicidio doloso en grado de dolo eventual. Primera puntualización. Segundo, este arresto domiciliario que le otorgan con permiso para trabajar. Y tercero, lo que usted nos está comentando, que se le impuso una fianza de 1.500 millones, él debía o tendría que presentar los documentos para hacer efectiva esta fianza, y hasta ahora no cumplió con eso. Quiero recordar un antecedente nada más, doctora, para que entiendan nuestros televidentes por qué es importante cumplir con esta documentación. Efraín Alegre, expresidente del Partido Liberal Radical Auténtico, en su momento cuando fue procesado por supuesta clonación de facturas, el proceso que hasta hoy día continúa, pero que está parado en la Corte, la jueza le había otorgado medidas alternativas a la prisión y le había exigido esto, que cumpla, que haga real la fianza que él había planteado en esa audiencia de imposición de medidas. Como no cumplió con la documentación, él fue a Tacumbú, fue y cumplió prisión preventiva por unos días, doctora. Hago nomás ese paralelismo para que entendamos un poco que un juez, cuando da este tipo de orden y no se cumple, de oficio tendría que revocar este arresto domiciliario, cosa que acá no ocurre a más de un mes ya de haber otorgado este arresto domiciliario. Es así mismo. Es que en la propia resolución dice que si es que no se cumple una de las medidas, alguna de las medidas será revocada, y es el propio juez el que debe hacer cumplir su resolución. Es lo que pidió la querella, y hasta el día de hoy no se cumple esto, ¿verdad? Recalcando que hace ya más de un mes, y el juez había otorgado 15 días para la presentación de esas condiciones de dominio, que hoy a más de un mes nos fueron presentadas. Así es. Doctora, quiero compartir con nuestros televidentes un documento, porque hay una denuncia que se presenta ahora en contra de su representado, que también es víctima, obviamente, porque vimos cómo fue embestido por el señor Walter Kaylar Orué en este accidente que ocurrió, en este hecho en realidad, que ocurrió porque cuando un conductor o uno de los involucrados está bajo los efectos del alcohol, yo creo que de accidente no podemos hablar, porque mínimamente es lo que podría ocurrir. Imagínense, una persona termina fallecida, hay una persona que gracias a Dios en realidad sobrevivió junto a su familia,
pero que hoy día es denunciada. Y esa persona es su cliente, doctora, y quiero mostrar esta denuncia porque uno diría, ¿de dónde viene la denuncia? Y quiero leerle justamente lo que dice el material. Dice, señor agente fiscal, formula denuncia penal Ingrid Elizabeth Benítez Galeano por derecho propio y hace todo el relato y se refiere al expediente Walter Ramón Caylar Orué sobre homicidio culposo y otros. Y dice que en atención a lo dispuesto, vengo a presentar, miren el segundo párrafo, dice, vengo a presentar formal denuncia contra el señor Francisco Ramón Cano Marín por la comisión del hecho punible de homicidio culposo, exposición al peligro en tránsito terrestre e intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre. Y hace referencia a todas las leyes que tipifican justamente estos hechos. Queremos entender un poco, doctora, primeramente, tengo entendido que Ingrid Elizabeth Benítez es pareja del fallecido. Sí, exactamente, es la pareja del fallecido, es la persona que venía con él en el momento del accidente. Por eso nos extraña de sobremanera esta denuncia totalmente descabellada y fuera de sentido, teniendo en cuenta principalmente que el señor Francisco Cano ni siquiera fue protagonista, ni siquiera le tocó, hablando mal y pronto, a la moto en el que se trasladaba ella con su pareja, ¿verdad? Claro. El que le aplastó a la moto fue el señor Caylar, no el señor Cano, que es una víctima más, que terminó con la camioneta totalmente destrozada, inservible, y con una operación en la mano. También la señora y el niño menor de 10 años resultaron con varias lesiones que necesitaron tratamiento médico. El señor Francisco Cano, como ya mencioné, sufrió una operación teniendo que ir a hacerse curaciones cada 2 días. Imagínense lo que es eso. Yendo uno a llevar a su niño a un encuentro sano, deportivo, se cruza con un borracho, porque esa es la palabra, ¿verdad? Estaba totalmente ebria esta persona, con un altísimo grado de alcohol, se cruza en medio, sale imprudentemente en frente a él, y él otra vez es el culpable. Eso es lo que nos sorprende de sobremanera. Y en esa tesitura vamos a salir también de que la moto también sería culpable, ¿verdad? O sea que la víctima fatal sería un culpable más a esta altura, según la querella instaurada por la señora Ingrid, quien nos sorprende de sobremanera la actitud que ha asumido, ya el que acabó con la vida de su pareja fue el señor Caylar. El señor Francisco Cano no tuvo absolutamente nada que ver. Ellos iban en forma paralela por la avenida General Aquino y nunca se hubieran tocado si no era por la intervención del señor Caylar, ¿verdad? Nunca hubiera sucedido esta desgracia, porque esa es la palabra, es una desgracia lo que ocurrió. Y si este señor Caylar no venía como vino, ¿verdad? Totalmente alcoholizado y entrando en una ruta, en una calle al que no debía entrar nunca sin tomar las precauciones. Exacto. En el video que alzó también se observa que hay inclusive cuando pasaba el señor Francisco Cano y el motociclista a su lado, había un automóvil que detuvo la marcha para hacer ese giro en forma prudente, ¿verdad? Y viene el señor Caylar totalmente de atrás y gira sin ni siquiera ver quién venía en el sentido contrario. Y eso solamente se explica con el alto grado de alcohol que tenía en la sangre, porque una persona en su sano juicio no va a efectuar esa maniobra, la maniobra que él efectuó. Así es. Le quiero pedir a nuestro productor Jorge y a nuestro director de cámara si podemos mostrar la imputación. ¿Por qué? Para señalar nomás que en la propia imputación se expresa y se deja esto que nos está diciendo la autora. Si podemos hacer zoom en el relato de hechos, por favor, Jorge. En el segundo párrafo específicamente dice, posteriormente se le practicó la prueba de alcotest a Walter Ramón Caylar Orué, arrojando como resultado positivo concentración de alcohol 0,938 miligramos por litro, puesto a conocimiento de esta representación pública. Imagínense, 0,938. Consulté con los expertos y me dijeron, doctora, que tuviste que haber estado ingiriendo alcohol toda la noche para tener este grado de alcohol en la sangre. Así es que es altísimo y por eso que yo quiero puntualizar que me llama la atención que la imputación haya sido solamente por homicidio culposo.
El fiscal de la causa es Francisco Torres, el juez de garantías de Luque, que también atiende esta causa, es Nelson Romero. Doctora, ¿ustedes tienen previsto alguna presentación, algún recurso, teniendo en cuenta esto que se está dando y que a la fecha ha modificado casi nada en relación a esta fianza que todavía no se cumple? Y con razón, con relación a la fianza, ya hicimos nuestra presentación solicitando que se revoquen esas medidas. No es lo tanto solicitando que se revoque, sino solicitando que el propio juez dé cumplimiento a su resolución. Porque Claro. él mismo impuso en la resolución que de no cumplir con las condiciones, en el plazo de 15 días serían revocadas. Es lo que se pide, ¿verdad? Es lo que Exacto. pedimos. Y con relación a la fiscalía, ahora el fiscal ordenó una pericia accidentológica que resulta más que llamativa otra vez, porque en vez de, como todos sabemos, el Ministerio Público tiene su laboratorio forense y contra toda lógica el fiscal designa como perito accidentológico en representación del Ministerio Público a un suboficial de criminalística de la policía, totalmente en contramano al instructivo del propio fiscal general, ¿verdad? Que es el que siempre instruye a sus fiscales para que se use el laboratorio forense. Ahora, Y en doctora, este hay caso, una consulta. Hay una consulta. ¿Las pericias accidentológicas acaso no suelen ordenarse, practicarse cuando no tenemos videos tan contundentes como el que tenemos en esta causa? O sea, digo, cuando hay que armar un poco la historia de cómo ocurrió un accidente. Aquí tenemos una imagen de circuito cerrado que muestra claramente cómo ocurrieron los hechos. asimismo, ni siquiera hacía falta con estas imágenes contundentes, con la imagen de este señor en estado totalmente alcoholizado, no hacía falta. Pero es más, el abogado de la defensa, a los pocos días de ocurrir el hecho, pidió la reconstrucción del hecho como anticipo. Imagínense lo que es una reconstrucción a esta altura, incipiente de la investigación, en la etapa investigativa, pedir como anticipo sin ningún fundamento, porque tenía 2 líneas su pedido, y el fiscal se allana a esa reconstrucción. ¿Qué reconstrucción? No hace falta ninguna reconstrucción, siendo que tenemos las imágenes que nos ilustran, nos muestran lo que pasó. No hace falta reconstruir. ¿Con qué vamos a reconstruir? El vehículo del señor Francisco ya no anda. ¿Cómo va a andarse? Fue totalmente destruido. El del señor Kailar también me imagino que está en esa situación, siendo que inclusive volcó después, a consecuencia del hecho, ¿verdad? Y Exacto. el motociclista ya no está. La versión de quiénes vamos a escuchar. Doctora, por último, agradeciendo su tiempo. Esta persona imputada, como ya veíamos justamente en nuestro material, es funcionario de la Municipalidad de Luque. Su tío político es concejal de la ciudad, doctora. Y eso es lo que mencionan las personas de Luque, ¿verdad? Los ciudadanos luqueños desde un principio manifestaron por las propias redes sociales, se puede leer eso y ahí nosotros nos enteramos, ¿verdad? De que este señor Kailar sería sobrino político de un concejal de Luque. Y ellos desde un principio dijeron, mencionan las personas, ¿verdad?, de que él estaría manipulando, ¿verdad?, toda esta investigación, tratando de salvar al señor Kailar, cosa que resulta verdaderamente imposible, siendo que todos vemos las imágenes de lo que pasó. Pero se van comprobando también lo que dicen las personas, ¿verdad?, con las llamativas actuaciones de los operadores de justicia en esta causa.